Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean cada uno de ustedes como de costumbre a una nueva entrega de nuestra programación a Última Hora Plus, a Última Hora edición especial. Un compendio completo de informaciones, todo cuanto acontece en la provincia de la Altagracia y sus zonas aledañas, a nivel nacional e internacional. 1 hora 55 minutos cargados de información. Usted siéntese, acomódese y suelte el control para que los nervios no les traicionen y así puedan hacernos compañía. Gracias por preferirnos. Gracias al Ser Supremo, dador de la vida y las fuerzas necesarias para una vez más estar aquí. A todos los que han apoyado este proyecto desde el inicio y siguen haciéndolo. Al gran equipo de trabajo que nos acompaña en las calles, tras cámara y en los controles de cabina. Por supuesto, la figura masculina que día y noche me acompaña para juntos llegar hasta la comodidad de sus hogares y así poder mostrarles el panorama informativo desde un punto de vista objetivo. Él es el licenciado José Luis Peña Montero. Buenas noches, Maybor Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Es un placer inmenso para nosotros. Un gusto que a esta hora de la noche estén ustedes conectados con A Última Hora Plus, A Última Hora edición especial. El real noticiero de Higüey y del Este de toda la República Dominicana. Un compendio completo de informaciones. Todo lo que ha acontecido en las últimas horas en el municipio, en la provincia, en la región, en el país y en el mundo. Lo tendrán ustedes aquí ahora esta noche. Un plato fuera de serie. Usted no puede moverse. Este es el grupo de medios Mía TV. Y yo pregunto, Maybor, ¿con qué iniciamos hoy? Así es. Siempre hemos dicho que a última hora, más que información, también es actualidad en todos los temas que tengan que ver con la cotidianidad y la vida del ser humano. Hay un órgano en nuestro cuerpo que es de vital importancia y ese es el motor del cuerpo. ¿Cuál es el motor del cuerpo? El corazón. El corazón. ¿Qué pasa si de repente nuestro corazón se para y deja de latir? Se acabó la vida. Se acaba la vida, se acaba la existencia. Y a pesar de que muchos reconocemos la importancia de nuestro corazón, no le damos la importancia que amerita. ¿Cuántas veces, José Luis, has ido tú a visitar un cardiólogo? Bueno, el doctor sabe que yo he ido allá. ¿Has ido? No voy a mentir. En tu caso has ido. Si Sí. le pregunto a Miki, no sé cuál será su respuesta. Si le pregunto a cualquiera de nuestro equipo de trabajo, no sé cuál será su respuesta. Quizás muchos no han ido nunca. Muchos no han ido nunca. Muchos entienden que porque somos jóvenes, tenemos fuerza, no debemos hacernos ese chequeo rutinario. Un electrocardiograma, una prueba de fuerza, cualquier estudio relacionado al corazón. Y allí está el error, porque un infarto nunca te avisa, pero muchas veces es muy tarde. No te avisa, pero tú como no tienes conocimiento no sabes No leer sabes lo los que el cuerpo síntomas. está diciendo. Exactamente. Pero como ni tú ni yo somos médicos, Claro. ni tú ni yo somos cardiólogos, esta noche nosotros quisimos traer a uno de los mejores cardiólogos que tiene todo el este del país y que la provincia de la Altagracia se honra en tener sus servicios en la clínica Dr. Virgilio Sedano, la mejor clínica que se sepa Del este del país. del este del Sí, país, señor. donde tenemos los mejores especialistas, todos los servicios, todo lo que usted necesita. Está allí en Clínica Dr. Virgilio Sedano y allí está su consultorio. Una consulta acogedora, cómoda, confortable. Y cuando tú estás en sus manos, sabes que estás en manos de uno de los mejores. Pero Maybor, ¿de quién hablas? Claro. Al yo decir que es uno de los mejores, y en Higüey me parece que solamente hay 2 mejores, ya ustedes el nombre lo sabrán. Bueno, pues nos estamos refiriendo al doctor Miguel Reyes, para quien pido un fuerte aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte. Doctor, bienvenido a este espacio. Buenas noches Maybor, buenas noches José Buenas y a la noches. población higüeyana. Gracias por la invitación y por esa presentación. De verdad que aquí estamos dispuestos a dar algunas pautas
sobre algunas afecciones cardíacas y por ende también algunas recomendaciones para disminuir la incidencia de estas patologías que tanta muerte causan todos los años. Así es. Así es, doctor. Precisamente preocupados por la alta tasa de mortalidad en este último año específicamente con relación a los infartos que están acabando con nuestros hombres, con nuestras mujeres, hemos decidido hablar con usted, doctor. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando que son tan frecuentes las muertes por infarto? Sí, fíjate, para que la gente entienda lo que es un infarto, quiero hacer un preámbulo para después entonces entrar en materia. El infarto es una obstrucción que ocurre a nivel de las coronarias, o sea, las arterias se obstruyen, dejan de fluir sangre y eso produce infarto. Infarto es necrosis, muerte de células. En este caso son las coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón. El corazón, como un músculo cualquiera, necesita que se lleve sangre para nutrirse de oxígeno, de glucosa, de nutrientes. Entonces, si hay una obstrucción, obviamente ese tejido va a morir. Agudo es porque ocurre repentinamente. O sea, hay diferentes rangos de infarto. Hay un infarto agudo. Siempre, los infartos siempre van a ser agudos. Por eso siempre tú vas a ver infarto agudo del miocardio. Hay algunas eventualidades que son crónicas hasta desarrollarse el infarto, como la angina, que son dolores que van ocurriendo, pero ya inmediatamente ocurre el infarto, es una eventualidad aguda, por eso se llama infarto agudo al miocardio. Mio viene de músculo y cardio de corazón. Okay. Entonces, para que se desarrolle esto, tiene que formarse una plaquita, es como una pequeña tumoración de grasa dentro de las arterias. Las arterias son las venas. No, las arterias son diferentes a las venas. Okay. Las arterias tienen, lo que hacen es que llevan sangre oxigenada al tejido, no importa si al corazón o a cualquier músculo. Y las venas la llevan desoxigenada. Oh. O sea, las recogen y entonces las llevan a los pulmones para que se oxigenen. O sea, eso es la función de las arterias, llevar la sangre oxigenada, llevar los nutrientes, mientras que las venas lo que hacen es que recogen esa sangre ya sin esos nutrientes, la llevan a los pulmones para que se oxigene y ahí vuelve otra vez a los tejidos. Es un ciclo que ocurre de 70 a 100 veces por minuto, o sea, wow, de contracciones. Por eso yo le traje acá un corazón para más o menos ilustrar lo que es esto. Fíjese, no sé si se ve de acá. Sí. Te ven unos pequeñitos hilitos rojos que están acá. Esas son exactamente, si se ve mejor, está acá, son las arterias. Se llaman coronarias porque están como una corona encima del corazón. Y las azules son las venas, esas son ya las que recogen. La que se tapa siempre en este caso son las arterias, no es la vena. Perfecto. Entonces, para contestar a tu pregunta, para que se forme ese ateroma, esa plaquita, influyen varios factores, son que lo llamamos factores de riesgo. Entre eso está la hipertensión arterial, el tabaco, la diabetes, la obesidad, el estrés, entre otras que se me pueden escapar ahora. Bueno, el colesterol elevado, que es una de lo más importantes. Esos son los factores. Hay algunos que se pueden modificar, otros no se pueden modificar. Los modificables, en este caso, si tú tienes, por ejemplo, una hipertensión arterial y te la trata y te controla, bueno, pues se modifica, aunque no se quite de por sí de base la hipertensión, pero tú la puedes modificar, puedes llevar a los niveles normales, como también la diabetes, sí, el colesterol elevado. Hay factores como la edad, que tú no lo puedes modificar, el sexo es más frecuente en hombres que en mujeres, la raza es más frecuente en negros que en blancos. Esas son cosas que no se pueden modificar. El factor genético, si tus padres tuvieron alguna cardiopatía, obviamente uno no puede trabajar en eso, porque no podemos modificar esos factores. ¿Dónde uno debe de trabajar? En los factores modificables en este caso. Y hay algunos inclusive que son reversibles, que tú lo puedes quitar. Okay. Por ejemplo, el tabaco. Sí. Tú puedes eliminar el tabaco, es un factor que se puede erradicar. Tú puedes erradicar una dieta que no sea saludable, el sedentarismo. El estrés está entre comillas porque vas a depender de tu estilo de vida. Si hay una una situación muy difícil, pues es difícil tú erradicar un estrés. Pero sí hay factores que uno puede erradicar.
Y obviamente entre esos factores de riesgo hay algunos que han aumentado en frecuencia y por eso es que ha aumentado la incidencia de infarto agudo de miocardio y por eso de muerte súbita. Doctor, corríjanos algo. Siempre hemos escuchado que una persona mayor de edad, o más bien de cierta edad, puede resistir más fácil un infarto que una persona joven. ¿Es eso cierto y por qué? Mira, sí. Lo que pasa es que con el tiempo el corazón va formando arterias colaterales. Propias de él. Sí, se van formando otros vasos, para así explicarlo mejor. En pacientes jóvenes esos vasos no se han formado. Entonces, cuando se obstruye un vaso principal, no puede fluir sangre, no tiene colaterales para ayudar a ese músculo. Mientras que en pacientes mayores de edad suele entonces haber esas arterias y algunas veces salvarles más la vida que un joven. Es como cuando estamos en una construcción, que hay una que se le hace una zapata débil y una se le hace una zapata fuerte. En el caso del joven, su corazón no ha hecho esa zapata todavía. No, exactamente. Y entonces, por ende, suele ser más agresivo que en pacientes de edad avanzada. Además, tiene un sistema nervioso simpático más activo, o sea, le aumenta más la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno. Entonces es un músculo que demanda de mayor consumo frente a una obstrucción, obviamente, entonces va a sufrir más que otro músculo que pueda suplir por otros lados de sangre. Ok. ¿Cómo puedo yo identificar si puedo ser objeto de un infarto? O sea, ¿cuáles son algunos síntomas básicos que yo en el diario vivir puedo notar para darme cuenta que quizás yo sea un candidato a un próximo infarto? Sí, fíjate, primero, factores de riesgo. Factores de riesgo. Si usted es un fumador de larga data, obeso, diabético, hipertenso, tiene una vida sedentaria, tiene factores genéticos de enfermedades de infarto, de arritmia, muerte súbita, esos factores te llevan a pensar a uno que tú tienes más riesgo de hacer un infarto que la población que no tienen esos factores. La población común. Sí, común. Entonces, después que uno tiene esos factores de riesgo, obviamente están los síntomas. Un 60 o un 70% de los infartos comienzan a presentar síntomas antes de producirse el infarto agudo de miocardio. Y eso es lo que nosotros le llamamos angina estable. La angina estable es cuando el paciente le da dolor de pecho cuando hace actividades físicas. Sí. O sea, cuando camina siente un dolor de pecho que le oprime y que cuando descansa, cuando está en reposo, se le quita. Es una señal de que probablemente hay una obstrucción coronaria. También hay algunos síntomas equivalentes a eso, no necesariamente tiene que ser dolor de pecho, puede ser palpitaciones, fatiga, sudoración, algunas veces un dolorcito a nivel del epigastrio, por donde está el estómago, la boca del estómago, para que el público entienda. Esos son síntomas que te llevan a pensar de que hay obstrucciones coronarias. Obviamente después entonces que tú visitas al cardiólogo, Sí. se hacen algunos estudios, procedimientos, donde se diagnostica, donde se descarta si es una arteria que tiene obstruida o no. Si hay una obstrucción arterial, entonces se manda a hacer otros procedimientos ya para abrir esa arteria, que es un cateterismo cardíaco. Ahí se coloca un anillito que se llama stent, se abre la arteria y esa arteria comienza a fluir normal, o sea, se destruye totalmente el vaso. Y ya la posibilidad de tú hacer el infarto prácticamente queda nula. Ok. ¿Qué tan efectivos son esos cateterismos, doctor? Porque sabemos de muchos casos donde personas se lo practican y al cabo de 2 o 3 meses hay que practicarle nueva vez el mismo procedimiento. Bueno, va a depender del paciente, ¿sabes? O sea, una de la comorbilidad que tiene el paciente. Si el paciente, por ejemplo, es diabético, hipertenso, colesterol alto, fuma, hay mucha posibilidad de que aún usando sus medicamentos se le obstruya de nuevo las arterias. Otra es que algunas veces los pacientes no utilizan los medicamentos que se dan para que las arterias no se vuelvan a obstruir. En este caso es el stent que se obstruye. O sea, tú le estás resolviendo un problema al paciente, se le está abriendo un vaso, pero le está agregando otra situación, que es que ese mismo stent se puede obstruir. Eso siempre y cuando no se utilizan los medicamentos adecuados. Okay. También va a depender el tipo de stent que se utilice.
Hay unos stents ahora que vienen medicados y eso evita de que se obstruya el stent, con menos frecuencia que el otro stent que no es medicado. Hay otros pacientes que le hacen el cateterismo cardíaco, ven que hay obstrucciones pero que no son significativas, entonces se programa para un segundo cateterismo cardíaco y no necesariamente se hace al instante, puede durar 1 o 2 meses para hacérselo. Pero el problema grande radica es cuando se obstruye ese stent, Sí. porque ahí las posibilidades de complicaciones, de muerte son muy elevadas. Algo importante, hemos hablado del infarto. ¿Qué es el preinfarto? El preinfarto como tal no está descrito en los libros, pero sí se puede atribuir a la angina de pecho, lo que estábamos hablando anteriormente. Ok. De esos pacientes que comienzan a hacer dolor de pecho y todavía no han llegado al infarto. O sea, un dolor que se quita con el reposo, que dura menos de 20 minutos, que cede algunas medicaciones que uno le indica. Entonces, eso es lo que se le llama angina. Esa angina estable, algunas veces pasa a ser una angina inestable. La inestabilidad ya lo indica los síntomas. Por ejemplo, comienza a aparecer en reposo. O sea, no aparece cuando el paciente está caminando ni haciendo ningún tipo de actividad. Sí, o sea, puede aparecer el paciente en la madrugada, que es muy frecuente. Dura algunas veces más de 20 minutos. Pero cuando tú le haces los exámenes, o sea, el electrocardiograma y algunas enzimas cardíacas, no salen positivas para infarto. O sea, es una angina inestable. Entonces la angina, tanto estable como inestable, podríamos clasificarla a lo que le llaman en la calle como preinfarto. Ok. Pero si el término preinfarto debidamente no está en los libros, ¿es correcto decirlo o usamos mejor la palabra angina de pecho? Es más correcto angina de pecho. Angina de pecho. Sí. Porque tú decir preinfarto es como ya tú catalogas de que va a ocurrir. De que sí va a ocurrir. Y toda la angina no te lleva a infarto. ¿Cuáles son las posibilidades de vida que yo tengo a un infarto agudo al miocardio? Bueno, va a depender. Si tú, por ejemplo, haces un infarto y no acude al médico, la posibilidad de tu fallecer es de más de un 50%. Okay. Cuando ya tú llegas al centro médico, las posibilidades disminuyen bastante, a un 15%. Y si se hace cateterismo cardíaco en ese momento, entonces disminuyen a un 5%. O sea, aún haciendo el cateterismo, hay un 5% de posibilidad de que tú fallezcas. Ahora, si tú no asistes al centro médico lo más rápido posible, entonces ahí las posibilidades aumentan hasta un 50%. Hay algunas personas que llegan muy débiles al cateterismo, o no sé cómo se maneja el término, porque muchas personas que llegan con el infarto al médico y le practican de emergencia el cateterismo, fallecen en la operación. ¿Qué factores influyen para que eso pase? Y para que no sea fulminante, como pasa muchas veces. Sí, bueno, mira, hay diferentes tipos de infarto. Sí. Hay infartos que te pueden complicar mucho, porque hay infartos que no. Por ejemplo, hay un infarto que es de la cara inferior del corazón, esa cara es pequeña, ese infarto no produce muchas complicaciones. Complicaciones, diríamos, graves de producir edema agudo del pulmón, mortalidad ni nada de esas cosas. Pero cuando el infarto es de cara anterior, entonces coge mucha masa del músculo cardíaco, sin falta gran masa porque es una arteria principal, y ahí las posibilidades del paciente complicarse son mayores, de hacer edema agudo del pulmón, de hacer una muerte. Y si se hace el cateterismo, si es cuando se hace el cateterismo que sucede esa eventualidad, alguna vez haciendo el mismo cateterismo pueden generarse algunos tipos de arritmia cardíaca que producen ya la en el muerte proceso. en el proceso. No es tan frecuente eso. Apenas esas complicaciones suceden en un 2% de los pacientes cuando se llevan a cateterismo que hacen ese tipo de Pero existe la remota posibilidad. Existe las posibilidades, están ahí. Un 2% están ahí. Pocas, pero están. Pero la mayoría de los pacientes que se le hace cateterismo cardíaco salen sin complicación. ¿Hay edades o cuál sería el momento ideal para que una persona, hombre o mujer, se preocupe por su salud y empiece a visitar un cardiólogo? Sí, fíjate, lo que hablábamos al principio sobre el ateroma, o sea, la placa que se forma para producirse el infarto al final, se ha demostrado que eso comienza a producirse desde la adolescencia. Okay. Entonces, los factores de riesgo
de riesgo que influyan ahí. Entonces, de ahí va a depender de que eso se desarrolle más rápido o más lento o que se quede así. Entonces, lo ideal que si un paciente tiene factores de riesgo, de lo que ya había mencionado, principalmente factores de riesgo familiares, genéticos, si es obeso, que comience desde los 18 años a hacerse su chequeo cardiovasculares. Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo y no tiene ningún síntoma, entonces lo ideal sería que a partir por lo menos de los 35 años comience a hacerse su chequeo por lo menos cada 6 meses. Cada 6 meses. Sí. Eso es un paciente sano, Sano. que está preocupado por su salud y va a ir al médico. Sí. Pero tú sabes otra cosa también, es que la mayoría de los jóvenes están haciendo ejercicio Sí. y eso es ya inclusive una indicación para ir al cardiólogo. O sea, tú sometete a hacer algunos ejercicios extremos, tú no sabes si tú sufres de algunas arritmias congénitas que te van a llevar a hacer una muerte súbita cuando tú estás haciendo algún tipo de ejercicio. Entonces, todos esos pacientes que están yendo al gimnasio, que están bebiendo algunas proteínas, tienen que chequearse a nivel cardiovascular porque lo puede sorprender una complicación. ¿Hay alguna máxima psicológica que explique por qué el dominicano se automedica y además de automedicarse, no va al médico bajo ninguna circunstancia? Porque yo me voy a tomar Sí. porque es una aspirina, porque los cardiólogos siempre la indican. Exacto. Sí. Mira, eso es una cultura en este país ya. Yo tengo pacientes, bueno, recientemente hoy, yo tuve un paciente joven que debutó con hipertensión arterial y la mamá le indicó los medicamentos que ella se estaba tomando. Peligroso eso, doctor. Pero muy peligroso porque cada medicación es individual, o sea, cada paciente es algo aparte. Ella le indicó su Su medicamento a él. medicamento, así yo, ve tomándote esas medicaciones Es lo que va a hasta poner. que tú llegues al cardiólogo. Y eso pasa con mucha frecuencia. Sí, con mucha frecuencia. Y eso es desaconsejable porque cada medicamento tiene una función. Cada paciente es individual. Usted no sabe con qué está cruzando ese paciente. Si está cruzando con alguna arritmia que le va a desencadenar la muerte, si está cruzando con algún infarto, con una insuficiencia cardíaca, con una inflamación del corazón, con una endocarditis bacteriana, cualquier situaciones de esas son de alto riesgo. Y si usted entretiene al paciente dándoles algunas medicaciones, pues va a ir empeorando el cuadro. Por eso es que cuando hay algún dolor de pecho, hay síntomas de infarto agudo del miocardio, lo recomendable es que inmediatamente vaya a un centro médico. Porque si se pone a automedicarse y esperar si mejora o no, hay posibilidades que en eso se pierde un tiempo muy importante para salvarle la vida. O sea que la automedicación no es aconsejable, no deben de hacerlo, deben de hacerse su chequeo y entonces si es necesario comenzar las medicaciones. O sea, por ejemplo, en caso de presiones arteriales elevadas, hay crisis hipertensiva, pero eso no significa que tú seas hipertenso. O sea, un dolor, estrés, tensión, ansiedad, cualquier situación de esa te puede llevar a que te suba la presión y luego que se erradica esa situación, tu presión volverá a la normalidad. O sea que la automedicación, en este caso, si tú te automedicas, no siendo hipertenso en el fondo, te puede producir una hipotensión y complicarte bastante. ¿Existe, doctor, la remota posibilidad de que una situación externa me produzca estrés y me lleve a un infarto? Por ejemplo, vivimos en una pandemia. Sí. Hay una situación de tensión general en el mundo. Y también hay una afección, una infección en el bolsillo de la gente. Sí. Pudiera ser que esas dos cosas combinadas detonen un infarto, si la gente se preocupa mucho. Fíjate que anteriormente el estrés, así como dicen, un estrés agudo, fuerte, se pensaba que no era una causa de infarto, sino un factor desencadenante. Por ejemplo, ya tú tienes una placa, ¿sí? El estrés hace que aumente la catecolamina, aumente la frecuencia cardíaca, la tensión en las arterias, y eso rompe la placa y se forma el coágulo y se obstruye la arteria. Es lo que más ocurre con el estrés. Es un factor desencadenante, pero no una causa en esos pacientes. Ahora, no hace muchos años, creo que menos de 10 años, se descubrió un síndrome que es el síndrome de Takotsubo. Takotsubo. Sí, eso fue un japonés, por eso el nombre. Le pusieron el nombre. Sí, que sí existen infartos solamente por el estrés. Ok. Si el estrés te produce tanta catecolamina que llega un momento que las arterias se contraen tanto que se tapan y te producen el infarto agudo del miocardio.
Y ya yo he tenido pacientes aquí con ese tipo de síndrome. Wow. Conocí un caso de una persona que lo llamaron para notificarle la muerte de su padre y la noticia le provocó un infarto. Sí, sí. Ahí tendríamos que ver si las arterias, porque hay que ver si las arterias estaban limpias o no. Si esas arterias estaban limpias, entonces probablemente pudo ocurrir El impacto de la noticia. Sí, pudo pasar ese el Takotsubo. Pero siempre y cuando para eso habría que hacerle, ya murió, tendría que hacer una necrosis. Si el paciente murió el del infarto, bueno, habría que hacer una necrosis. Pues si está vivo, sale un cateterismo, y si el cateterismo no tiene ningún tipo de lesión, entonces se asume que hizo ese síndrome. Si yo sé que llevo un ritmo de vida estresante y estoy escuchando esta entrevista, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Bueno, mira, hay que tratar, va a depender la causa del estrés, obviamente, pero hay que tratar de relajarse un poco, de botar el estrés de una forma u otra. Es bueno ir, así como van pacientes por hipertensión arterial, por dolor de pecho, al cardiólogo. El estrés es un problema psicológico y que un estrés crónico te puede llevar a muchos problemas. Pues lo importante sería que visitara a un cardiólogo, a un psicólogo, a un psiquiatra, para ver de qué forma se puede apalear, si con psicoterapia, yo puedo ir con donde el psiquiatra, aunque no esté loco. Claro que sí. No, porque aquí claro no. que sí. Aquí no. Sí, aquí sí. el psicólogo ya se está manejando un poquito mejor. Sí. Pero cuando te hablo de psiquiatra, doctor, la gente dice, psiquiatra yo Yo no estoy loco. O sea, la gente piensa que el psiquiatra es para el loco y es todo lo contrario. No, todo lo contrario. Esa es una de las tantas patologías que estudia la psiquiatría, la esquizofrenia, la locura. Pero la mayoría de los problemas que hay ahora mismo de psiquiátricos no son de locura. O sea que el psiquiatra no es solamente para eso. Y yo sí tengo esa situación de cada vez que refiero a un paciente a un psiquiatra, me dicen, pero yo no estoy loco. Yo no estoy loco, pero es para tratar su patología de ansiedad, de estrés, de angustia, tristeza muchas veces. Y la psicoterapia, el psicólogo y ya los fármacos, en este caso el psiquiatra, entonces se lo va a dar. O sea que sí, el psiquiatra juega un papel muy importante en este paciente. ¿Pueden situaciones sentimentales afectar el corazón? Oh, sí, claro que sí. Eso te crea un estado de ansiedad y el estado de ansiedad obviamente te va a producir catecolaminas y eso te va a afectar, te puede desencadenar arritmia, te puede aumentar la presión arterial. Algunas veces hay algunos síntomas que son más psicológicos que otra cosa, que son psicosomáticos, otra vez es para llamar a la atención, da dolor de pecho, palpitaciones, dificultad respiratoria, pero obviamente cada vez que suceda eso, hay que ir, porque uno no sabe cuándo es que está el problema, ¿no? Cuándo es una chercha, cuándo el asunto es serio. Sí. La gente de la casa tiene el medidor de la presión. ¿Cuáles son los números, tanto del hombre como de la mujer, según las edades? Por ejemplo, una mujer de 20 a 40 años, a 45, igual un hombre, ¿cuáles serían los parámetros numéricos de la presión arterial? Tanto para hombre como para mujer, en este caso es lo mismo. Las mujeres suelen tener la presión un poquito más bajita que los hombres, pero en cuanto a los niveles elevados van a ser los mismos parámetros. 45 años, promedio debe que ser por debajo de 140, 90 milímetros de mercurio. 140, 90. Sí. 140, mira, cuando uno mide la presión hay dos ciclos. Uno que es la sístole, cuando se contrae el corazón, y otro es la diástole, cuando se relaja. La sístole te da la presión de arriba, que es la que estamos hablando de 140, y la diástole la de abajo, que en este caso es la 90. Hasta ahí está bien. Cuando están por encima de ahí, ya entonces se habla de hipertensión arterial. Lo que uno desea es que los pacientes tengan 120, 80, que es la presión ideal, la óptima, la idónea que debe de tener un paciente. Pero hay estudios que han demostrado que cuando tú tienes una presión por encima de 140, 90, la posibilidad de tú sufrir una eventualidad cardiovascular es 2 veces mayor al paciente que tiene una presión normal. Importante. Y de ahí entonces se cogieron esos números. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes, doctor, que llegan a su consulta? La hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Las arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca,
ya entonces ahí vendrían las complicaciones de esa misma patología, que es Sí. los infartos, las anginas. Pero lo más frecuente es la hipertensión arterial. Aproximadamente de un 35 a un 40% de la población es hipertensa. Y cuando eso estamos hablando de 18 a 50 años. Cuando ya aumenta de 50 años para allá, aumenta proporcionalmente el porcentaje. Ok. Por ejemplo, ya a los 70 años, el 80% de la población es hipertensa. Ya. Wow. Entonces, el problema de eso radica es que la mayoría de los pacientes hipertensos no lo saben porque no dan síntomas. O sea, la hipertensión es una enfermedad silente, le llaman el enemigo silente, de hecho, porque no da síntomas. Y como no da síntomas, obviamente no te mueve ir al médico a hacerte el diagnóstico. Cuando van al médico usualmente ya tienen la complicación de la hipertensión arterial, o sea, van por una complicación de la hipertensión arterial. Ok. Entonces, esa es una de las situaciones. Otra es que la mayoría de esos pacientes hipertensos, más de un 60% de ellos no están controlados. O sea, de lo que saben que son hipertensos y están tomando los medicamentos, no están controlados. Ok. Es importante corroborar lo que usted dice. Por ejemplo, en mi árbol familiar, la gente de mi familia sufre de tener muchos años, de mucha edad, mueren de mucha edad. Son longevos. Ok. Sí, es un sufrimiento para muchos, para nosotros es una bendición. Pero en el caso particular de mi mamá, por ejemplo, igual que todas sus hermanas, que ya pasan de 70, ya todas, como decimos nosotros, no hay un antecedente de infartos, pero ya todas sufren de la presión, como decimos nosotros. Eso se debe a eso mismo, como usted dice, Sí. que después de los 70 años ya todo el mundo es hipertenso. Sí, sí. Ya cuando pasan de los 70 años, ya ahí uno no busca, cuando pasan de los 50, ya casi uno no busca un factor Determinante. genético, familiar, no, genético no, porque ya ahí prácticamente ya por la misma evolución de la edad, o sea, por la arteriosclerosis que se produce, el endurecimiento de las arterias, o sea, la presión, la sangre fluye por las arterias y tiene que dilatarse los vasos, tiene que tener una flexibilidad para que la sangre pase por ahí. Cuando se pierde esa flexibilidad por la arteriosclerosis, o sea, que se pone dura, entonces aumenta la presión, o sea, tiene que aumentar la presión para ir la misma cantidad de sangre. Y por eso es que en personas mayores la hipertensión es mucho más frecuente que pacientes jóvenes. Y ya ahí no va a depender de un factor genético normalmente. Ok. Algo que yo antes veía que le daban importancia, que ya no le dan importancia, en las escuelas, en los barrios, donde quiera, había siempre una brigada de muchachos jóvenes que iban a dar unos cursos de primeros auxilios para que cuando pasara algo en la casa. Ya eso no se hace. Es importante tener conocimiento básico de qué hacer si a una gente le da un infarto al lado de uno. Claro que sí, sí, sí. No solamente infarto, otras... O sea, que le dé cualquier cosa que uno crea que es un infarto. Exacto. Sí, claro que sí, es muy importante. Ahora bien, es lo que le decía anteriormente. Cuando a un paciente le da un infarto, es bueno trasladarlo lo más rápido posible al médico. Ahora, aquí en Higüey está el 911, que ya es una facilidad, se lleva con rapidez y el paciente obviamente va a tener menos... No llegan tan rápido, no. No llegan tan rápido. No llegan tan rápido. Dale 40 minutos y contando. Ah, sí. No llegan tan rápido. Cuando llegan, llegaron, sí. Hay un Pero déficit, no llegan tan sí. rápido. Cuando llegan, llegaron, bien. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Un paciente que tú sospechas de que está infartado y tú estás en tu casa con él. Bueno, lo que se recomienda es calmar al paciente, que no se estrese mucho, si tiene ropa apretada y eso, liberarlo. Si tiene una aspirina, es lo que más recomendable, darle la aspirina, eso puede disminuir bastante las complicaciones y la muerte en infarto. Y hay otros medicamentos que algunos pacientes ya lo vienen usando, que son nitratos, que se ponen debajo de la lengua y eso le quita el dolor y algunas veces inclusive no llegan a tener el infarto como tal, sino que están usando con la angina, se toman el medicamento y se puede parar ahí. Pero lo ideal es coger con ese paciente, no esperar el efecto del medicamento. Dale. Sí, porque si se pone a esperar el efecto del medicamento y está infartado, pues probablemente nunca vaya a desaparecer los síntomas. No, y sigue con el riesgo porque no está en manos del médico. Exactamente. Porque ya hay medicaciones muy buenas en los centros, aquí principalmente en Higüey, de medicamentos que uno se lo pasa al paciente y lo que hace es que rompe el coágulo que está obstruyendo las arterias. Y después entonces uno lo planifica para hacer el cateterismo cardíaco.
Esas son buenas indicaciones, José Luis, pero la gente en casa que no invente automedicándose, ni recomendándole a la gente, ay, mira, tómate esto, que se te va a quitar el dolor de una vez. No, que vaya al médico a consulta. Es importante tener el número de un cardiólogo en la casa. Obviamente que sí. Claro. ¿Y cuál es el suyo, doctor? Vamos a darle tiempo que busquen el lápiz, lo que no lo tienen, el lapicero, el cuadernillo o el teléfono ahí mismo. Le ponen ahí doctor Reyes. ¿Cuál es su número? 809 353 5100. 5100. Vamos a repetirlo, doctor. 809 353 5100. Claro. Ese es el número que usted responde siempre, doctor. Sí, siempre estoy activo. Siempre que no esté trabajando. No, siempre estoy, aún esté fuera, porque que los pacientes de cardiología siempre les gusta escuchar la voz de su cardiólogo, las recomendaciones. ¿Siguen al pie de la letra tus recomendaciones los pacientes? Muchos de ellos sí, otros no. Alguna vez lamentablemente otros no. Sí, otros no lo siguen. Llaman ya cuando tienen la complicación encima. Sí, pero es importante, doctor. Yo voy al médico por un problema que entendemos puede ser de una patología cardíaca. El doctor me indica los medicamentos. Yo me siento aliviado, pero el tratamiento no ha terminado. ¿Qué hago? ¿Debo seguirlo o ya como me siento aliviado lo paro ahí? ¿No solté en banda? No, tiene que ir a su cardiólogo. Porque, déjame decirte, que las enfermedades cardiovasculares, la mayoría, casi todas son crónicas. O sea, por ejemplo, la hipertensión arterial, con lo que uno más manipula en un consultorio, es crónica, eso es de por vida. Por lo tanto, esas medicaciones, aunque tú tengas tu presión controlada, pero la tienes controlada porque te está tomando el medicamento. Ok, que la gente no se confunda, que ya esa no. Exacto. El día que tú la dejes de usar, obviamente que va a subir la presión de nuevo otra vez. Wow. Entonces hay pacientes que piensan eso, bueno, ya yo tengo mi presión controlada, pero la presión arterial elevada no se erradica. Lo que se hace es que se controla, por eso es que a veces los medicamentos todos los días. No es como una infección, una neumonía, que tú te bebes un antibiótico por 7 días y desaparece el proceso infeccioso. Bueno, eso en el caso de la hipertensión no es así. En el caso de pacientes que le ha dado un infarto, tiene que a veces algunas medicaciones permanentes, no puede dejar de tomárselas. Insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, colesterol elevado, también pasa lo mismo. Okay. O sea que antes de suspender la medicación, deben de primero ponerse en contacto con su médico de cabecera. Okay. Ya tenemos el número telefónico del doctor Reyes. Sí. Ya todos sabemos que su consultorio está en la clínica del doctor Virgilio Sedano. Ahora queremos que él nos diga cuáles son sus días de consulta, cuáles son sus horarios de consulta, para que el pueblo altagraciano y todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales puedan ir a una consulta cardiológica con él. Sí, los horarios de consulta, mi consulta está establecida en la clínica Virgilio Sedano. En el segundo nivel, yo consulto de lunes a viernes, mañana y tarde, comenzando a las 8 y comenzando a las 3:30 de la tarde, hasta que se terminan los pacientes. Que son muchos. Sí. O sea, cuando usted llegó como 9-1, llegó. Sí. Ahí no se sabe cuándo nos va a salir. Entonces, teléfono ya lo dimos, que es el 809-353-5100. También los que me quieren conseguir bien temprano, yo voy también a la clínica Baltasar y Asociados. Perfecto. De 7:30 hasta 8:30 más o menos. Veo a algunos pacientes, eso lo hago todos los días. Pero ya el horario así establecido sí, del día completo prácticamente, donde la clínica Virgilio Sedano. Hacemos procedimientos. ¿Acepta seguros usted, doctor? Todos los seguros. Todos los seguros. Todos los seguros aceptamos. Importante. Sí, porque mucha gente por asuntos de economía y aún más en la pandemia necesita utilizar su seguro médico para los costos. Claro que sí, es así. Así que Los números para hacer las citas. Para hacer la cita, en caso que la gente no quiera ir a hacerla personalmente. Sí, el 809-554-2575. 809-554-2575. Sí, la secretaria Rosalí le va a atender ahí. Ah, ya. Sí. Ya Rosalí tiene un minuto de fama en este momento. Sí. Bueno, señora, a llamar al doctor, a consultarnos con el doctor y pues para nosotros, doctor, ha sido más que un honor, un gusto
tenerle, porque hay mucha gente que está llamando y quiere saludarlo, Sí, pero por un asunto hasta allá de tiempo, nosotros tenemos que mandarlo temprano a usted, ya van a ser las 10 de la noche. Y vamos a agradecerle a todo el que ha llamado. Hay un amigo mío Sí. que me mata, pero así es la cosa aquí, amigo. No, precisamente ambos teléfonos, hace rato hay pacientes de él incluso que me están escribiendo que quisieran sacar sus llamadas al aire, pero ustedes saben que estamos en horario de toque de queda y hay que ser prudentes con el horario. A este flamante doctor hay que enviarlo temprano a su casa. Doctor, un gusto. Gracias por la invitación, un placer. Esta no será, no es la primera, pero tampoco va a ser la última vez que lo vamos a tener aquí hablando de temas importantes. De hecho, en lo adelante, yo me voy a tomar la libertad de decirlo sin haberlo consultado con él. Vamos a ir con uno de nuestros colaboradores para que el doctor le practique un electro y hablemos en pleno procedimiento para que la gente entienda qué es un electrocardiograma y la importancia de este para cuidar la salud de tu corazón. Que la gente sepa que eso ni pica, ni duele, ni molesta. No, Sí, sí. Ni hay nada que que rajar, ni ver. hacer cicatrices, ni nada de eso. Nada que Será ver. interesante, sí, muy educativo. Doctor, gracias de verdad por siempre acudir a nuestro llamado y transmitir estas informaciones a todo el pueblo en sentido general. Gracias a ustedes, ¿verdad? Señores, esto es A Última Hora. Nosotros vamos a un corte. Usted no le cambia. Ahora yo voy a chequearme.